Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Una persona que en su momento de campaña hablaba siempre de construir un sueño. Y ese sueño hoy es una realidad. Cientos de asociaciones de mujeres han recibido apoyo y crédito oportuno del gobierno de Danilo Medina para desarrollar sus proyectos en todo el país. Ningún presidente había mirado para acá, pero ahora hallamos un padrino. El pueblo entero está agradecido. Hay un movimiento diferente, aquí hay mucha construcción, aquí se está construyendo liceo, aquí se está haciendo la carretera, la gente tiene trabajo, la gente no anda para arriba y para abajo ahora, porque en todas las obras del gobierno que se están haciendo en esta comunidad no vienen personas de otro lugar a trabajar. La vida de nosotras como mujeres ha cambiado. Y va a seguir cambiando porque antes yo no hacía nada, pero ahora en el proyecto estoy trabajando. El cheleo se ve más. Bueno, ya nosotros podemos decir que somos una empresa constituida, que estamos ya organizada, como tenemos que ser, gracias después de la visita del presidente y del financiamiento, porque antes no lo éramos. He podido estudiar, estoy en la universidad, gracias a Dios lo pago con eso. También ya uno puede suplir cosas en la casa, puede ayudar a los compañeros. Yo era una de que tenía que decir, dame para el salón, dame para una zapatilla, pero ya no. Esos son cambios que van aportando a nuestra calidad de vida. Las visitas sorpresa son cosa buena, cambian la vida de mucha gente. Es un sueño que se nos ha hecho realidad en poco tiempo. Ahora es otra cosa. Bien, saludos amigas y amigas de Ojalá. Debo comenzar diciendo que nunca deberá pasar, digamos, desapercibida la fecha, los aniversarios del 11 de septiembre. Y me refiero en particular a el golpe de Estado perpetrado en Chile, como con la responsabilidad natural, histórica, tanto del gran capital chileno, la cúpula militar fascista, encabezada por Pinochet, y por el Departamento de Estado. Tres patas que dieron con uno de los más sangrientos golpes militares, golpes de Estado, push militares, golpe de Estado, llámesele como quiera, de América Latina. No solo porque en el momento como tal, y en función de la resistencia que hiciera el presidente Salvador Allende, pues aquello se convirtió evidentemente en una batalla desigual entre civiles armados en defensa de la dignidad, que fue el caso del propio presidente Allende, sino porque a partir de justo ese momento, durante meses sucesivos, digamos, y años, se dejó instalada y se instaló una dictadura con características realmente horripilantes. Todavía hoy estamos nosotros viendo cómo recientemente apareció el nieto de la madre de Mayo por excelencia, a quien le secuestraron a su hija, a su esposo, ¿verdad? Y le secuestraron al niño, al recién nacido. Todavía ahora ese drama se está y se sigue ventilando en Chile, uno de los países donde finalmente hemos reconocido que se ha venido creando un modelo
que después de la dictadura pues es esencialmente democrático. Ese 11 de septiembre pues para todos nosotros resulta y tiene que ser inolvidable, porque esas son de las salidas y de las acciones que los pueblos ya maduros en su lucha por la libertad y la democracia no deben olvidar, para no repetir o no permitir que ese tipo de cosas se repitan en nuestros países, y en contra naturalmente de nuestro pueblo. Naturalmente tendremos que recordar, durante mucho tiempo será así, aunque por razones particularmente diferentes, recordar el 11 de septiembre que todos pues vimos, porque además fue uno de los pocos actos de esta magnitud, actos terroristas de esta magnitud, que fueron televisados, hasta el grado que uno pensaba que estaba viendo una película de terror, tipo Godzilla o algo por el estilo, o una de estas grandes producciones en que estas mismas torres habían sido ya derribadas, porque hubo una producción cinematográfica de poca monta y demás que de alguna manera previó esto, o la posibilidad de que eso sucediera. Estamos hablando del el acto terrorista que dio con el derrumbamiento de las Torres Gemelas, símbolo del capitalismo financiero mundial. Son dos fechas, evidentemente, doctor, que uno no puede ignorar, aún al iniciar un programa como este, que en el día de hoy de alguna manera va a tratar de llevar un cierto sosiego, una cierta esperanza de tratamiento, a lo que yo he denominado como el atolondramiento, porque aquí hay muchos sectores atolondrados, absolutamente atolondrados, y de eso vamos a hablar, a ver en qué medida llevamos una cierta paz y un cierto sosiego a todos estos sectores que andan, cuando no haciendo una cosa, haciendo la otra, pero como resultado de no entender qué es lo que está sucediendo ni en el mundo, ni precisamente en la República Dominicana, en términos esencialmente políticos. Bienvenido, doctor, a su programa. Muchas gracias. Bueno, no, compartir contigo esta recordación de esos dos actos, funestos ambos, hechos en un 11 de septiembre ambos, pero con connotaciones totalmente diferentes. En una, digamos que fue uno de los últimos episodios de esa cadena de golpes de Estado latinoamericanos. 10 años después del golpe de Estado de Don Juan, se perpetró más o menos con prácticamente actores parecidos, un eje central igual en ambos casos. Y el otro, pues, una expresión verdaderamente lamentable, donde muchos inocentes, incluidos dominicanos, perdieron la vida. Algo que hasta en la guerra es penado. O sea, el ataque a poblaciones civiles, como estamos mirando ahora recientemente en la Franja de Gaza. Vemos incluso cómo el Estado Islámico ataca a poblaciones civiles y hace degüello y todo tipo de tropelías en ese sentido. Un efecto de esas políticas que se han estado llevando erradas por muchos años y que todavía expresan secuelas que no debieran ser. Así es que, dicho esto, me gustaría que empecemos un poquito a hablar de ese atolón del que tú hablas, en el que está metida mucha gente, sí, que
desde el punto de vista de la política, siendo este un periodo esencialmente político, de amplia expresión democrática, nunca en el pueblo dominicano se había vivido un proceso ya prolongado, podríamos decir, relativamente, de extensión de la vida política democrática, donde todos los actores y agentes de la vida social, económica, política y económica pueden expresar sus puntos de vista, debatir libremente, sin el temor a la represión. Cuando ocurrió aquel golpe de Estado en Chile, no era algo que aquí se podía practicar. Las limitaciones eran evidentes. Entonces hay gente que incluso las metodologías que se usan para contravenir opiniones mayoritarias en el país son exactamente métodos como aquellos, como si en el país estuviéramos exactamente bajo un estado de concusión de las libertades públicas, o en el entendido de que es posible que una minoría pueda imponer a la mayoría de la nación un punto de vista, y que además se pueda, desde una discusión como la que plantea el ejemplo de Loma Miranda, que tiene ya limitaciones de un dictado del Constitucional, que tiene de por medio concesiones de exploración minera que no se pueden violar sin resarcir, ¿verdad?, la expropiación que ello conlleva, y crear al Estado, al Ejecutivo, unas obligaciones económicas de las que no estamos preparados en este momento, ni siquiera para sostener el déficit heredado que venimos arrastrando y que se está financiando con fondos de préstamos internacionales. Por tanto, es prácticamente incomprensible, y más aún cuando la decisión presidencial implica la no explotación y la preservación tal cual está de esa loma, de que aquí se pretenda hacer una suerte de subversión política, de llevar a extremos y radicalismos innecesarios e incomprensibles el entendimiento de cómo se debe manejar esta loma, o cualquier otro tema de tipo ambiental, cualquier otra loma. Es decir, es inconcebible lo que estamos mirando en muchos grupos, con la solución que se le ha dado. Loma Miranda va a seguir exactamente como está, y está protegida hasta por un dictamen del Constitucional, y está protegida por unas concesiones y unas propiedades de las que el propio Estado no tiene dinero. Y aquellos incluso que pretenden de que se establezca como parque nacional, incluso ni toman en cuenta un hecho que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no plantea una modificación del área de parque protegida, que anda por el 34-35%, si mal no recuerdo, y que en la planificación al 2030 se estipula que siga exactamente igual dentro de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de manera que no hay contemplado la creación de nuevos parques nacionales en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ni está, doctor, contemplado que nada se haga sin haberse formulado, erogado la ley de ordenamiento territorial, porque es un mandato constitucional, que eso se preceda cualquier otra decisión en ese sentido. Así es. O sea que, pero miren, evidentemente que esto es una expresión del atolondramiento, pero no es exactamente el atolondramiento como tal, porque si usted se pone a ver, estas personas o estos sectores que han estado en realidad jugando a escaramuzas con el propósito de hacer descender la popularidad del presidente de la República en función de cómo éste se viera obligado a actuar,
Esta gente, entre otras cosas, en el día de ayer, convocaron, luego de llamados a la desobediencia civil, luego de una campaña soez contra la figura presidencial, en las redes sociales, en las declaraciones dadas por los principales voceros de este movimiento, tipo el amigo Narciso Isaconde, tipo el padre Rogelio, tipo tal Nieves, del cuadro de comedia de un gobierno de la mañana, que se han dedicado sistemáticamente a agredir la figura presidencial a propósito de este tema de Loma Miranda, que ellos asumieron como bandera de lucha y como razón de ser de este grupo mediático de la Z101. Ahí se reunieron junto con el sacerdote del Monseñor, ¿verdad? El padre Camilo, creo, se reunieron en La Vega, en el Parque de La Vega. Esta actividad estuvo encabezada por Ramón Alburquerque, por Andrés Bautista, por el senador del PLD, el señor Euclides Sánchez, vegano. Y bueno, yo me crié en La Vega, doctor. Y yo estoy seguro que aunque nadie se lo haya dicho, yo se lo puedo decir, que en las retretas de los sábados de La Vega hace 40 años había más gente vegana que la que ellos lograron reunir en el día de ayer. ¿Qué evidencia esto? O que ellos no entienden que ni siquiera los veganos asumieron esa lucha y ese acorralamiento al que se le pretendió conducir o establecerle al presidente de la República con respecto a este tema. Ahí no había nadie. Hay más gente en La Vega cuando hay un carnaval, cualquiera, donde salen los diablos cajuelos, que en esa actividad encabezada por unos tales modernos, que ahora son modernos, sí, los modernos, pues son líderes de la modernidad de un tal PRM, es decir, Partido Revolucionario Moderno. Ramón Alburquerque, que es su gurú, el gurú es Ramón Alburquerque, el de Entra en Todo, porque no lo confundan con el doctor Rafael Alburquerque, el ex vicepresidente. Este grupo ayer puso en evidencia como expresión del atolondramiento. Ellos son una expresión del atolondramiento. O sea, que hay gente y sectores que no entienden, doctor, lo que está sucediendo ni sociológicamente, ni psicológicamente en la población dominicana, en el pueblo dominicano, en la sociedad dominicana. No entienden la crisis interna en la que ellos están sumergidos, desde la extrema izquierda, ahí reunida, hasta la supuesta moderna que está aquí. Y ese tema es una expresión del atolondramiento, porque el atolondramiento quizás sea el resultado de un golpe de bolsón que el pueblo le ha dado a todos esos sectores a propósito de su aprobación de la gestión de gobierno, del programa de gobierno de Danilo Medina y de su ejecución durante estos 2 años de administración, que los ha sumergido en un pánico terrible, de manera tal que ahora no se quiere ni siquiera que se hable de lo que nunca se ha hecho. Pero mira, hay una cosa que a propósito de veganos. Usted estaba, me dijeron, en la marcha. Que es bueno tomar en cuenta. Y es uno de mis puntos de vista sobre este movimiento neoecologista, vamos a decir, que evidentemente tiene una preocupación que creo que la sociedad dominicana debe tener sobre su ecología, su ecosistema, cómo preservar.
La Vega precisamente es un gran ejemplo de los procesos de deforestación progresiva que están pasando en el país. Porque cualquier persona, tú como vegano, sabe que hace no más de 20 años, localidades como Loma de los Ángeles, como Los Suárez, como Burende, Guaco, todas esas zonas eran espacios y comunidades con una foresta más que el doble que la que hoy se puede percibir en ellos, y eso ha ido pasando como si no estuviera ocurriendo un fenómeno de tipo ecológico de daño. Y eso sin contar las montañas, porque hay que ver desde arriba lo que tienen las montañas veganas, la cordillera, la deforestación gigantesca que hay. Por conuquismo, por tumba para fines maderables que se hacen en las montañas, por múltiples razones. Desde Manabao hacia abajo. Todo eso está afectado. Y las fotografías aéreas están ahí disponibles para ver el nivel de deforestación que se está produciendo. Y yo digo, la mayor preocupación que tenemos que tener tiene que ver con eso, porque es el territorio mayor afectado. Estamos, Loma Miranda puede ser un reducto, vamos a decir, porque estamos hablando que el 65% al menos ya tiene algún nivel de deforestación establecido. Y aquí el agua se está concentrando en la parte este, esencialmente, de la mitad este. Y de eso el ingeniero Reynoso aquí mismo en Ojalá ha hablado bastante. La mitad oeste de la isla prácticamente no tiene agua y toda proviene de la otra mitad. Por ahí es que va la cosa. Entonces, toda esa deforestación que hay en todas esas estribaciones, no veo un movimiento propositivo, socialmente masivo, para reforestar todas esas zonas, sobre todo allí donde nacen cantidades de ríos que hoy están desapareciendo. Ahí mismo en La Vega, ahí mismo, usted va ahí frente al hospital Juan Bosch, el río que pasa por ahí, y ese caudal no es el que tenía ese río. No. Es decir, hay una cantidad enorme de ríos y riachuelos que han desaparecido en La Vega y que el caudal está en el suelo precisamente por la acción. De cursos de agua que el propio Juan Bosch, vegano por igual, en sus crónicas, pues las describió y las exaltó como parte de esa riqueza y de esa belleza particular de La Vega de entonces. Así es. Eso no. Entonces, esa es nuestra preocupación. Yo pienso que hay que, estos movimientos ecologistas debieran incluir como una prioridad de sus luchas la reconstrucción de esa naturaleza perdida, la que nos va a devolver el agua, y a estabilizar más nuestro clima. Por eso yo decía antenoche, la semana pasada cuando estuve aquí, que todo se está organizando a cada moñito verde, ahí se monta una guerrilla. La salvación de la patria dominicana. Sí. Mientras todo el 65% está al donaire. Sí. Entonces, eso precisamente yo creo que aquí hay algo que ver. Y el elemento que tú señalabas es que parte de la expresión de esta situación política es que hay debajo de todos estos movimientos, y lo sabemos, incluso los agentes se pueden identificar, un posicionamiento político que se anda buscando. Y un posicionamiento político que se trata de establecer en perjuicio del buen gobierno, del gran esfuerzo nacional que está haciendo el Estado bajo la nueva conducción, que se ha diferenciado de todo lo que le antecede, a un punto tal que sus políticas, y es lo que ellos no acaban de ver, son las que le han posicionado en eso que Galo está reconociendo hoy como un 91%. Eso es una suma astronómica, suficiente para que políticos ya en retiro, como mucho de esto que tú señalas, debería ser, ¿entiendes?,
debieran detenerse y pensar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Una popularidad de este tipo no es común. ¿Por qué tanta gente? Y el 91% significa que gobiernistas y oposicionistas están allí. Están todos en la idea de que las cosas se están haciendo como Dios manda. Sí. Y por tanto, debieran pensar qué es lo que lo está distanciando, porque evidentemente estamos hablando de las direcciones políticas. Sí. Porque el 91 está con el apoyo al presidente y al gobierno. Sí. Sí. Ellos, porque el atolondramiento es absoluto. Por donde quiera que uno abre una ventana, ahí hay un tipo medio turulato, que le dieron un pecozón y no sabe de dónde fue que salió. Porque fíjense, si usted dice el 91 aprueba, evidentemente que hay un 9 que no lo hace. Y ellos son parte de ese 9. Entonces, ¿qué resulta? Que no es lo mismo usted montarse. O cuando lo encuestan, dicen que sí que apoyan. Son ellos el 9. O una y parte, ese 9 hay los que, indiferentes ese también 9, están ahí. Ese 9 hay que dividirlo. Prorratearlo. Y dividirlo entre todos. El 9. Ese 9 que dice oponerse a todo lo que el 91 aprueba, hay que dividirlo entre lo tradicional, es decir, los que no son modernos, los modernos, los indiferentes, los Narciso, los Rogelio, los Nieves, los Cuchitos Carvajal, Luis Carvajal, mi amigo, en fin, bueno, todo aquel que anda pescando en río revuelto, que anda como un pirata buscando a ver qué es lo que puede pescar. Todo esto lo que refleja es una sociedad en un estado activo, cambiante, que ellos no logran descifrar lo que está aconteciendo, porque para mí eso es quizás el valor esencial de esta encuesta, de esta última encuesta de Gallup publicada por el periódico Hoy, que es a la que me quiero referir. Porque, por ejemplo, la gente pensaba que el tema principal para el dominicano era la corrupción. Estos señores pensaban que ese era el tema principal y se dedicaron a decirle corrupto y ladrón a todo cuanto funcionario público sacara la cabeza. Y listo. Y bastaba con eso, con esgrimir un látigo y decirle ladrón, corrupto a Leonel Fernández y a 4 o 5 funcionarios de este actual gobierno incluso. Y ya, pero que resulta que la encuesta dice que ese no es un tema de preocupación, es más. La más alta valoración que arroja la encuesta es que el presidente Danilo Medina ha tomado como estandarte la lucha contra la corrupción, creándole mecanismos institucionales que le cierran el camino a ese status quo de la corrupción, a ese status quo que monopolizó durante tanto tiempo el gasto público y llenó sus propias arcas a costa de los recursos del Estado. Entonces, cuando esta sociedad te dice, no, es que la preocupación nuestra es el tema de la seguridad, y la seguridad es la de protección que los ciudadanos tienen, y dice, no, pero es que el presidente ha puesto en ejecución el plan 911, que es una cosa que nunca se ha hecho y con la cual nosotros estamos de acuerdo. Entonces, naturalmente, estos tipos no entienden que esa era una preocupación que el presidente ha dado muestra de una voluntad política para resolver esos problemas, o hasta donde el tiempo, obviamente, y los recursos se lo permitan. El tema de la tanda extendida. Hoy vi yo una señora que no sé ni siquiera el nombre, ni a quién rayos representa, pero legisladora, supongo que parte de ese 9% prorrateado que hemos señalado, que ya ha dicho y sentenciado, según ella, que la tanda extendida no es más que una porquería. Esa señora representa a un partido y posiblemente a un gremio, o a la facción política que en el gremio de los maestros
está bombardeando desde hace 2 años el proyecto de tanda extendida. Pero ¿qué resulta? Que la población entiende que esa es la niña linda del gobierno y está satisfecho y recibiendo los beneficios. Entonces, doctor, queda claro que en cuestiones fundamentales hay un grupo de gente que son la minoría absoluta, como se decía en La Vega, fuñendo la pava, neciando en gran medida, pero atolondrado porque no entienden cuál es la lógica de la sociedad dominicana hoy, que está reconstruyendo la esperanza de progreso y la confianza en los políticos a partir de la imagen que hoy se crece sin ningún tipo de comparación, y así lo demuestra esta encuesta que dice que entre los dos principales gente que se ven como posibles presidentes de la República para el 16, hay uno que tiene 54 y el otro que tiene un 10, en función del deseo de la gente. Danilo Medina lo aspiran, según esa encuesta, lo quieren como próximo presidente el 54, mientras que al otro muy rezagado, pero que podría decirse que aún tiene algunas posibilidades, le otorgan o le dan un 10%. Pero hay un 67% que apoya la modificación constitucional para que el presidente pueda continuar. Claro. Pero yo te digo una cosa que es importante en este proceso, Guillermo, y es el hecho de que lo que nosotros estamos mirando con esta acción de gobierno es políticas proactivas en cada uno de los componentes de las acciones del Estado. No estamos basándonos en batir la salsa habitual de la política nacional. Y eso es lo que tiene desconcertado a la oposición y le crea tantas dificultades para llegar a la opinión pública, al sentir de la gente. No entienden que la popularidad del presidente descansa en sus políticas. La gran valoración en educación no es por la cara bonita del presidente, ni por gracioso, o el ministro, ni cosa por el estilo. Es la política que se está implementando, dentro de las cuales, por ejemplo, está eso que tú dices de la tanda de 8 horas que se está implementando. El efecto que eso está teniendo, que ya se empieza a ver, sobre la demanda a la educación pública que se está creando, porque y de repente la gente está empezando a abandonar pequeños colegios y a enviar sus hijos a las escuelas. Como siempre debió haber sido. Y era antes así. Claro. ¿Qué pasa? Que va a representar, lo estoy diciendo, el más grande aumento de salario que va a recibir el pueblo dominicano. Así es. Porque dejar de dar desayuno a un niño o a 2 en una familia, aquí la media es de... Qué bueno que dijo el pueblo dominicano, porque no es lo mismo un aumento de salario a un padre de familia irresponsable. Totalmente. Que lo juega y se lo bebe. Exacto. Que un aumento de salario que va destinado a resolverle los problemas cotidianos a hijos y a la madre. Y a la familia. A la familia, al núcleo. Cual que sea el tipo de familia. Entonces, eso implica todo un cambio sustancial en ese sentido. Claro. Es sustraer de la calle al muchacho. Total. Es tener bajo un estímulo en la escuela, bajo una protección, bajo una vigilancia, bajo un programa de reforma curricular que está trabajándose ya en eso, es poner estos estudiantes en manos de una reforma y capacitación de nuevos maestros. Remediación para aquellos que tienen algunas dificultades mediante educación continua, capacitación y nuevos estudios que se están estimulando. Todos esos son factores que están moviendo a la opinión pública a favor, porque era lo que la gente pedía. Y no menciono aquí el problema de la alfabetización.
Que son que implicaba 665.000 que ya han sido alfabetizados. sacados de la pobreza, de la ignorancia del alfabeto. Exacto. Lo que nunca se había hecho era, y aquí hubo muchos planes para eliminar el analfabetismo, Claro. ahora en 2 años prácticamente se ha eliminado. Así. Entonces, estamos hablando de las políticas públicas que se están implementando. No es lo gracioso del presidente. No. Es que el presidente encarna y está dirigiendo un conjunto de políticas públicas que están dando satisfacción a la gente. Y la gente está reconociendo esa acción política. Y permítame decírselo a todo el mundo. No son los videos de la DICON. No es. No es eso. La DICON no puede fabricar las realidades que estamos describiendo. No es propaganda, no es comunicación que todos los estados tienen que comunicar. Claro. No. Es lo que la gente tiene. A la gente siempre se le ha bombardeado con todo tipo de comunicación. Sí. Pero la gente sabe que lo que DICON está diciendo y está contando, porque básicamente cuenta, Es auténtico. es auténtico. La gente está recibiendo ese beneficio de esas políticas. Cuando usted vio al inicio del programa el video con todas estas pymes que están recibiendo apoyo financiero, orientación administrativa, Claro. motivación para la asociatividad, y mejoría de la producción y la productividad de esas pequeñas pymes. Cuando usted ve que tienen acceso a suplir al Estado, ¿cómo puede usted pensar que una gente que nunca pensó que eso era posible, porque suplir los miles y miles de millones que el Estado contrata anualmente no era una posibilidad dentro de las pymes? Y ahora tenemos más de 60.000 millones que están llegando a las pymes mediante estas políticas que se están Y alrededor de 40.000 suplidores. mucho más suplidores. Es Eso se ha decir, democratizado. 30.000 nuevos suplidores. Es una democratización en los suplidores del Estado que antes estaba concentrado y manipulado. Pero encima de eso está la parte del crédito a todos los niveles. A todos los niveles. Así es. Entonces, son esas políticas las que están produciendo esa satisfacción social por la acción del gobierno y del presidente. Y siempre lo decíamos, el retrato que antes se pedía y se exhibía y la silla, el Rubicón de la popularidad presidencial está en las políticas que implementa. Y el presidente va navegando su río bastante bien. Y vamos, a propósito de río, y a propósito de La Vega, y a propósito del tema medioambiental, vámonos al Río. ¿Qué es Río? Río es un curso de agua devenido finalmente en una cañada maloliente que atraviesa una parte importante de La Vega, de la ciudad de La Vega, dividiéndola en dos. Una cañada maloliente, que hubo una parte de rico que se tomó una ladera, un lado, y una parte de pobre que se tomó la otra. Se dividieron La Vega. Sí, pero generando, imagínese usted, una cañada maloliente por el medio de una ciudad. A ninguno de estos turpenes se les ocurrió en ningún momento que ahí había un problema medioambiental. Y paralelamente al problema medioambiental que pretende estarse discutiendo desde la provincia, resulta ser que el ministro administrativo de la presidencia, el amigo José Ramón Peralta Fernández, vegano, entregó en el día de ayer una partida de 41 millones de pesos a los que les van a dar inicio a la construcción de creo que 200 y tantos apartamentos para igual cantidad de familias que van a ser de alguna manera beneficiados con esta intervención urbana sin precedentes en provincia alguna que no sea el Distrito Nacional, digamos.
Esa cañada por demás va a ser convertida en lo que llaman un parque lineal. Es un parque que va a seguir todo el recorrido que hace el Rito, así se llama, Rito, así le dicen Rito. Y aquello evidentemente va a significar un saneamiento ambiental para los habitantes de la propia Vega y le va a dar además un aire absolutamente diferente a ese enclave ya tan antiguo, porque hay que decirlo, La Vega es una de las ciudades no solo más cultas, que habría que ya ver si eso sigue siendo así, o olímpica, porque en algún momento se hicieron aquellos juegos, pero habría que ver en qué medida pues La Vega vuelve a tomar un cierto resplandor, porque es una de los asentamientos humanos más antiguos en la isla. Bueno, y a propósito de asentamientos humanos y de políticas públicas, ya vimos lo de Boca de Cachón, ¿verdad? Sí. Fue una intervención también ante la catástrofe del lago, que todo el mundo ha reconocido, que era una acción pertinente. Y que está acompañada ahora en la preparación de terrenos para que esos campesinos puedan realizar su actividad agrícola. Pero además está el caso de la barquita, que va avanzando, por cierto. Sí. Pero ya se hizo en Gautier mismo, a donde se montó hay otro asentamiento. La famosa cementera que se rechazó en Gonzalo, sin estudios ambientales, se montó en Gautier, y ya ahí el gobierno entregó prácticamente un asentamiento moderno. Así es. Tipo Boca de Cachón. Y la ciudad Juan Bosch, que está planteándose un proyecto de 25.000 viviendas a largo plazo, que es prácticamente un pueblo. Una ciudad de 100.000 habitantes. Exactamente. Estamos hablando de políticas públicas. En cada uno de los temas que usted se acerque a la acción que está llevando el gobierno, verá de que hay el claro intento de definir un antes y un después en todo, en la acción de gobierno. Por tanto, estamos hablando en un periodo además difícil económicamente, un periodo de constricción económica a la vez para estabilizar la vida presupuestaria del Estado. Y brusco. Y además brusco, ¿entiende? Y todavía estamos en ese proceso. Entonces, ¿cómo no entender que lo que se está haciendo en términos ambiental desde la política y la acción del Estado responde exactamente a todas las aspiraciones que este país tenía por mucho tiempo? Es que se está dando respuesta puntual a necesidades y reclamos sociales antiguos. Y ahora se quiere empujar a este gobierno, forzar al presidente a que tiene que dar respuesta en 2 años a lo que en 50 no se hizo. Pero lo que refleja la encuesta... Y en algunos casos la respuesta ha sido efectiva, porque la alfabetización se la van a producir en 2 años. Sí, sin duda. Y muchas otras metas. Todas las metas presidenciales, profesor, están a tiempo, se están ejecutando tal cual el plan maestro del presidente de la República, sin duda. Ahora, ¿qué cambios refleja en la percepción de la gente esta encuesta, además del atolondramiento de estos señores? Es que evidentemente para el dominicano, en función de su propia historia contemporánea de los últimos 40, 50 años, digamos, 4 años para un gobierno malo es mucho tiempo, pero 4 años para una administración buena es poco tiempo. Con planes proactivos de ejecución es poco tiempo. Entonces, esa cantidad de gente que le dice al encuestador, no es que yo creo que el próximo presidente debe ser mío, lo que está apostando a la continuidad ni siquiera de la figura del propio presidente de la República.
lo que está diciéndole al propio presidente de la República es, mire, así como nosotros lo elegiríamos mañana, sin coacción ninguna, como presidente de la República nuevamente, así usted no puede permitir la interrupción o interrupción alguna o falta de continuidad en las políticas que nosotros le hemos aprobado y por lo que usted goza de nuestro respeto. Es decir, eso es lo que le está mandando, la población le está mandando una señal al liderazgo político que ella valida, que ella legitima. Le está diciendo, no me venga con cuentos de que esto en el 16 lo vamos a interrumpir. Porque ese es el tema de los cambios en la percepción de la gente. Porque después que usted le enseña a la gente a comer filete, es muy difícil ponerlo a comer salami. O volver al salami. Tú estás planteando un tema que pienso que es uno de los mayores desafíos que tiene el liderazgo político y social de la República Dominicana en este momento. Porque aunque hace poco tiempo se promulgó una constitución, es evidente de que hay elementos dentro de esa reforma que no evaluó adecuadamente cuál debía ser el modelo sobre el cual los gobiernos o los presidentes debían someterse a la consideración social. Fue muy coyuntural. Entonces hay una perversidad en el modelo que, primero, bloquea toda posibilidad de los relevos de los dirigentes. Porque en el modelo constitucional actual, los liderazgos están ahí en la encuesta, son los mismos, los que están encabezándolo todo. No hay manera en que la sociedad pueda tener un aireamiento con los liderazgos, con la fortaleza que tiene aquí el haber sido presidente en una cultura presidencialista. Entonces, pero además, por el otro lado, crea una imposibilidad, justamente lo que tú acabas de decir. Cuando las políticas públicas son buenas, eficaces, de gran aceptación social, que acoplan con el interés social, el presidente no tiene oportunidad de acudir a un segundo mandato. Entonces hay, desde mi punto de vista, en esa modalidad que se llevó a la Constitución, cierta perversidad, cierta acción coyuntural y no mirar a largo plazo lo que es más conveniente al interés de la sociedad. Y anótelo como... Que no es, por ejemplo, ni podía ser en una aberrante rechazo al proceso de repetición de un presidente, pero sí imponiéndole una limitación. La mayoría del liderazgo siempre dijo que el modelo norteamericano de 2 periodos consecutivos es el más conveniente y que después de él los presidentes desaparezcan, se vayan a asesorar, a emitir conferencias, lo que le dé la gana. Pero de esa manera el presidente que ejerce buena acción de gobierno tiene una oportunidad de someterse al escrutinio social y si recibe la aprobación electoral, ejercer un segundo mandato. Ahora, si ese presidente no desarrolla unas políticas sociales pertinentes, de acuerdo al interés social, eficaces, eficientes, que responda con transparencia todo lo que la sociedad está demandando, entonces esa misma sociedad le va a decir, no, usted no puede, no califica para el segundo, fuera. Entonces se controlan las dos cosas, la oportunidad de que continúen los buenos gobiernos por un periodo adicional y por otro, a los 8 años, sacar de circulación a aquellos que aún haciéndolo bien, ya no deben tener otra oportunidad para que la alternabilidad de los liderazgos se pueda dar. Pero 4 años, como está establecido, uno sí, uno no, no funciona. Es perverso, yo diría. Pero además agréguele a este dato de la perversidad, que en realidad es más que nada error. Y error por mezquindad y por coyunturalismo. Recuerden que esa reforma política en general le extendió el mandato
a todo el mundo hasta el 16. Esa es la parte que no se... pero esa es la parte. No, esa es la parte. Que está decir, dentro del problema que hay. Pero quienes de alguna manera determinaron, por la correlación de fuerzas del momento, determinaron que Danilo Medina solo puede tener 4 años. Resulta ser que para ellos implementar la reforma constitucional, ellos dijeron, bueno, nuestro mandato termina en el 14, pero nos vamos en el 16. Y le metieron 2 años más a su propia gestión, pero a la gestión de un presidente electo democráticamente, y de ser repostulado lo sería democráticamente, y de ser electo lo sería democráticamente, se le pone la camisa de fuerza del insuficiente 4 años. Ahí tú planteas el otro problema que hay envuelto en esto que yo te decía, que es otra insuficiencia del esquema constitucional. Una de las necesidades más importantes para el desarrollo nacional que tenemos ahora es la definición de esquemas institucionales que permitan el desarrollo local. Porque los liderazgos nacionales habitualmente están vinculados a desarrollos locales. Y sobre todo con el desarrollo regional tan desigual que tenemos aquí, no es posible que dirigentes municipales y congresuales locales se mantengan por decenas, por décadas, siendo los representantes de sus colectividades por diferentes mecanismos, los llamados caciques, sin que haya un mecanismo institucional que controle y organice el relevo y la alternabilidad, que airee los liderazgos locales. Si no tenemos desarrollo local, no hay desarrollo nacional, no es verdad. El desarrollo y la cohesión nacional dependen mucho de eso. Por tanto, el liderazgo nacional tiene que plantearse hoy día cómo se va también a ventilar el liderazgo local en todas las dimensiones de las direcciones estatales. No es un asunto presidencial como se manejó, porque ahí sí estábamos siguiendo la cultura nacional del presidencialismo. Controlamos a este y liberalizamos por allí. Así no. Entonces estamos, digamos que aquella necesidad que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que llama al desarrollo local, implica unos ajustes institucionales que pasan por ese componente que tú dices. Y que ese liderazgo local, aquí hay, por ejemplo, representantes que tienen 12, 15 y 17 años en el Congreso. No, más. Y hubo un caso, creo que tuvo 40 años. El Sánchez Roa tiene 20 y tanto, creo. Y hay otro de Santiago, con pueblano suyo también, que dice, y hay otro de La Vega, un gordito, un tal gordito. Que tiene muchos años. No se sabe cuánto tiene. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente no, y hay otro de un bellaco del este también. Que tiene unos añitos. Que tiene unos añitos también ahí. Bueno, precisamente entonces por eso, en un próximo programa, yo creo que esto es algo que el liderazgo nacional tiene que empezar a ver. Yo creo que esta encuesta está precisamente llamando al replanteo de lo que es el marco institucional. Y encuerando a la minoría. Para que vean el componente que cuando hablamos de institucionalidad se necesita legitimidad. Y si hay algo que tiene ahora mismo la presidencia nacional es el gran poder de confianza y legitimidad que tiene. Así es. Bueno, nos dicen que hemos llegado al final de esta emisión de hoy de Ojalá. Será mañana cuando ya nuevamente ojalá volver a estar en compañía, como siempre, del doctor Rafael Sánchez Cárdenas y de Ramón Tejeda Ruiz. Huyó a la derecha hoy. Sí, que tiene dificultades, pero ya será mañana. Muy bien.